Aleluya, mis amados, el Señor te bendiga grande, poderosamente, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida fielmente. Hoy queremos estudiar una parábola que tal vez muchas veces hemos escuchado y que obviamente somos conscientes tal vez de lo que dice, y es la parábola del rico y Lázaro. Pero vamos a estudiarla fielmente para poder entender el mensaje que el Señor quiso transmitir allí para todos nosotros. Esto está en Lucas 16, el verso 19. Dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ok, empezando con este estudio, la palabra nos dice que bueno, que había un hombre rico y que este hombre se vestía de púrpura, ¿sí? Esto es interesante porque era la vestidura precisamente de los reyes, porque era la vestidura precisamente de los que tenían esa realeza como tal. Y este hombre rico se vestía de esta manera, es decir, que él no usaba cualquier vestido, es decir, que él no se ataviaba de cualquier ropa, él estaba vestiéndose de púrpura como un aparente rey, como un aparente sacerdote, pero además de eso dice que de lino fino, es decir, sus vestiduras eran delicadas. Y cuando comparamos esto, sí, el lino fino es sencillamente la vestidura con la que será dotada la iglesia de Cristo. Pero lo que yo quiero enfocarte en este momento es que muchos tratan de mostrar lo que realmente no hay en sus corazones. De nada le servía a este hombre sus riquezas. De nada le servía a este hombre vestirse como un rey, como un sacerdote. De nada le servía vestirse con las vestiduras que sencillamente a futuro tendría la iglesia si definitivamente no era un hombre temeroso y cercano a Dios. Otra cosa que me impresiona en la palabra es que la escritura dice que hacía cada día. O sea, todos los días había banquete en su casa. Todos los días había una comida especial. No era un alimento sencillo, era un banquete. Y cuando tú has ido a alguna reunión social, perdóname, y allí te ofrecen banquete, tú te darás cuenta que efectivamente sí es una comida especial, es una comida que tú todos los días no tienes en tu casa, es una comida diferente. Y este hombre rico hacía banquete todos los días con esplendidez, es decir, yo me imagino que arreglaban allí el lugar y obviamente mostraban ese gran banquete con comida abundante. Era algo que vislumbraba totalmente a todos los que estaban allí, si es que de vez en cuando él tenía invitados obviamente a su casa. Con todo esto empezamos a ver los ricos efectivamente de este siglo, donde solamente les importa las cosas de esta tierra, solamente les importa la esplendidez, dar a conocer sus lujos, sus riquezas, los bienes que poseen, pero definitivamente les falta lo más importante. Y lo más importante es Dios en sus vidas, es Cristo Jesús en sus corazones. Por otro lado, la escritura me dice en el verso 20 que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Qué curioso, qué contradictorio. Después de esta esplendidez, después de este hombre vestido de esta manera, encontramos a un mendigo llamado Lázaro y dice que estaba a la puerta de aquel, ¿de quién? Del rico. Es decir, que este mendigo estaba día tras día ahí, esperando sencillamente una limosna, esperando que le diesen algo. ¿No te parece curioso esto? Es decir, Dios deja ver como esos dos extremos, el mundo de las riquezas, el mundo de la vanidad, el mundo de la idolatría, pero por otro lado, tal vez los que están pasando necesidad, los que no tienen esas riquezas materiales, los que no tienen esos bienes en esta tierra, está mostrando esa persona que está enferma porque dice que Lázaro estaba lleno de llagas. Y el anhelo de Lázaro, mira lo que dice el verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros
venían y le lamían las llagas. Qué terrible esto. O sea, Lázaro ansiaba saciarse, así fuera de las migajas. Es decir, que este hombre rico era tan mísero que con todo el banquete, con toda la esplendidez que tenía, y cuando hablamos de ese banquete, yo quiero que tú reflexiones en esto. No pienso que toda esa comida la consumieran en un solo día, pero preferían botar esa comida que tal vez dársela a aquel mendigo que estaba a la puerta, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Esto muestra la miserableza del ser humano, el egoísmo. Esto muestra realmente el egocentrismo, como muchas solamente están pensando en sí mismos y se están olvidando de que hay necesidad en otros. Este hombre rico perfectamente podría bendecir, darle a Lázaro, pero nunca lo hizo. Por más riquezas, por más lujos, por más vanidad que hubo sobre su vida, nunca fue capaz de extender su mano y darle a este hombre. Lázaro solo ansiaba saciarse entonces de las migajas que caían de la mesa. Y dice que aún peor, venían los perros y le lamían las llagas. Qué terrible esto. La condición de Lázaro, escúchame bien, en esta tierra no era la mejor. La condición en la que él estaba no era la que él hubiese querido. Tal vez la condición que muchos pueden llegar a tener en esta tierra no es la mejor, no es la que anhelarían, no es la que quisieran. Hay cosas que suceden en esta tierra que a veces no entendemos con nuestra mente, no comprendemos. Y vive circunstancias difíciles. Ninguno de nosotros quisiera enfermar, pero puede que la enfermedad llegue en algún momento de nuestras vidas y la enfermedad llega a debilitar tu cuerpo y la enfermedad llega a quitarte sencillamente la paz que en algún momento tuviste. Algunos no tienen las finanzas suficientes, no tienen un trabajo fijo, no tienen una fuente de ingreso mensual. Tal vez las condiciones no son las perfectas. Pero es que yo quiero decirte algo, la condición perfecta tú la obtienes cuando llegas a los pies de Cristo. Porque la palabra me dice claramente, y esto se lo decía Pablo a Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. O sea, el gozo, la fortaleza del Hijo de Dios no va a estar sembrada en las riquezas de esta tierra. El gozo, la fortaleza no va a estar en la casa donde vivas, en los bienes que poseas, porque eso se pueden perder de un momento a otro. El rico lo tenía aparentemente todo, absolutamente todo, pero le faltaba lo más importante, y era Dios en su vida. Cosa que la palabra me va a dejar ver que este mendigo, este que todos menospreciaban, este que todos miraban en poco, este hombre sí tenía su mirada puesta en Dios. Dice entonces la escritura aquí claramente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Acá hay algo en lo cual quiero ser muy enfático, mi amado. Muchos piensan que al morir el alma de esa persona queda como en un estado de quietud. Pero el Señor fue claro en esta escritura. Dice que los dos murieron y el rico, abriendo sus ojos después de su muerte, se encontró en el Hades. ¿Sí? El Hades es ese lugar de los muertos, es ese infierno mismo. No es el infierno en su totalidad. El libro de Apocalipsis habla del lago que arde con fuego y azufre, que esa va a ser la totalidad del infierno abierto. Pero yo me pregunto qué necesidad tendría el Señor de enseñarnos esta parábola, si efectivamente las almas al morir y sin morir sin Cristo en su corazón irían a un lugar llamado el Hades, que la palabra me deja ver que es un lugar de tormento. Es decir, que una persona al morir y al morir sin Cristo definitivamente irá a un lugar de condenación.
Tal vez no es ese lago que arde con fuego y azufre, pero la palabra me deja ver que sí hay un lugar de tormento. No podemos pensar en un limbo, no podemos pensar en un purgatorio donde las almas quedan allí en quietud. No, la palabra me está mostrando lo que hay después de la muerte. Y para los que no han creído en Cristo, definitivamente, lo que hay es un lugar de tormento. Esto no es una fábula, esto no es una genealogía, mi amado, esto no es algo hipotético, es algo que la palabra te deja ver claramente. Es decir, el rico había disfrutado de todo lo que posible en esta tierra. Lo mejor, los lujos, los mejores vestidos, la mejor comida, la mejor vivienda. Pero al morir, como él no tuvo temor de Dios en su corazón, como Dios no estaba en su vida, definitivamente fue al lugar de tormento. Ese es el lugar del cual Dios te quiere librar a ti y a mí. Y la única manera para librarnos de ese lugar es colocando nuestra fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, iglesia. Necesitamos estar tomados fielmente del Señor, colocando nuestra fe en Jesucristo. Esto es algo en lo cual se ha dejado de hablar, porque al diablo le interesa que nosotros no prediquemos acerca de esto, pero es una realidad que está en la Escritura. Si alguien muere sin el Señor, irá a una condenación eterna, como la palabra me deja ver acá, que fue el rico. ¿Qué hacía este hombre? Verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo ¿en qué? En agua. ¿Quién era Lázaro? Lázaro era el mendigo. Lázaro era el que estaba a la puerta del lugar donde este hombre vivía. Lázaro era el hombre que él ignoraba. Es que quiero que entiendan lo que la palabra está diciendo. Es decir, que el rico conocía perfectamente quién era Lázaro y hasta cómo se llamaba ese mendigo que siempre estaba ahí. Mendigo al cual él nunca ayudó. Mendigo al cual él nunca le rindió un alimento. Le dijo: vayan, llévenle de comer a ese hombre. Qué impresionante. O sea que ese hombre rico sí conocía perfectamente quién era Lázaro. Y ahí es cuando ruega a Dios, cuando dice Padre Abraham, eso es una figura de él clamando a Dios, acordándose de Dios finalmente y diciéndole: dile a Lázaro que venga, que me ayude, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Imagínate el tormento en que ese hombre estaba, porque estoy atormentado en esta llama. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Si alguien muere sin Cristo, su tormento va a ser inmediato. Eso es lo que me deja ver la Escritura. Eso es lo que me deja ver la preciosa palabra de Dios. Será un tormento inmediato. Ahí sí el rico estaba pidiendo a Dios. Ahí sí el rico estaba clamando a Dios. Pero ya era definitivamente tarde. Porque ya él había decidido su destino eterno. Tú tienes que tomar una decisión por Cristo en vida, porque después de que mueras ya no habrá oportunidad. Tú decides ese destino eterno en vida. Si quieres ir al cielo, confesarás que Jesucristo es el Señor y Salvador. Reconocerás la obra de Él en la cruz. De lo contrario, mis amados, irás a una condenación lejos de Dios. Mira la respuesta. Verso 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú ¿qué? Atormentado. El problema no era que él fuese rico. El problema no era que en la tierra hubiese vivido bien. El problema radicaba en que sencillamente este hombre rico no había depositado su fe en Dios. Su riqueza se convirtió en absolutamente todo. Por eso lo peor que hoy puede hacer la iglesia es enfocar la esperanza de la iglesia en las riquezas de esta tierra. Eso es lo peor que se puede hacer. Porque las riquezas son vanas, porque las riquezas son pasajeras, porque el día en que tú mueras no te llevarás absolutamente nada de lo que ganaste en esta tierra a la tumba. Llegamos con nuestras manos vacías.
Y el día que vayamos al sepulcro, si el Señor no ha venido entre las nubes, nos iremos igualmente con nuestras manos totalmente vacías. Tú no puedes colocar tu esperanza en las riquezas de esta tierra. Necesitas colocar tu esperanza en Dios. Cuando el Señor le contesta, Él le dice, ahora Lázaro es consolado. Él vivió dificultades en esta tierra. Pero yo me imagino a este hombre, a este mendigo, esperando su bendición, su provisión día a día de Dios. Tal vez de lo que alguno le quisiera dar, tal vez del alimento que alguno le quisiera botar, perdóname la expresión. Es que la confianza no está puesta en las cosas de esta tierra. Tu fe, tu esperanza debe estar siempre puesta en Cristo. Siempre, hermano. No te puedo enseñar otra cosa porque sería contraria a la Escritura. Si tú tienes esperanza en todo lo que es esta tierra, tú estás desenfocado, desenfocada totalmente. Tienes que colocar fielmente tu esperanza en Dios. Tienes que pensar más que en esta vida, en la vida eterna, en tu destino eterno. Dios quiere que estemos con Él para siempre. Dice el verso 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Eso me deja ver que después de que ha caído a ese lugar de condenación, es imposible que alguien salga de ese lugar. Esto lo dice la Escritura. Y de los que han ido al cielo tampoco van a ir a ver cómo es el infierno. Tu destino eterno es inmediato. Esperamos en el Señor, creemos en la promesa de la vida eterna. Ahora sí el rico le pedía y le decía, ayúdame, sácame de acá, dile a Lázaro que venga. Y además de esto le dice, verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Qué impresionante este pasaje, mi amado. Porque es darte cuenta de que el rico, estando en ese lugar de tormento, estando en ese lugar donde la llama ardía, donde sencillamente sufría día a día, él le decía, Padre, permíteme que alguien vaya y le avise a mis hermanos, porque es que tengo 5 hermanos, para que ninguno de ellos vaya a llegar a este lugar. La gente nos dirá locos, la gente nos dirá absurdos cuando hablamos de esto, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos, por ejemplo, del infierno. La gente dice el infierno es esta tierra. Esto no es nada comparado a lo que realmente es el infierno, según nos deja ver la Escritura. Y Dios no quiere que tú caigas a ese lugar. Dios quiere llevarte al cielo. Y la única manera para que llegues al cielo es colocando tu fe en Jesucristo. Me impresiona la respuesta, verso 29, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué impresionante esto. Así alguien se levantara de los muertos, así alguien viniera a esta tierra y dijera, sí, el infierno es real, el infierno existe. La palabra dice, ni siquiera así creerían. Él estaba diciendo, tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen a los hombres que están predicando la verdadera palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia, para que venga un genuino arrepentimiento, porque Dios quiere librarte de esto. Esto no es un juego, mi amado, esto es algo real. El cielo está preparado para los hijos de Dios, y la única manera de ser hijo de Dios es reconociendo a Jesús. La palabra dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio un poder. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir eso? Cristo Jesús vino a su pueblo, a los judíos, pero ellos no le quisieron recibir.
Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo en el corazón. No va a ser por tus obras, no va a ser por tu religión, va a ser por tu fe en Cristo. Si tú dices ser cristiano, pero no sigues las pisadas de Cristo, vana es tu fe o vana es tu religiosidad. Necesitas vivir, creer en Cristo. Es la única manera. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Eso dijo Jesús. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, aleluya. Dios quiere librarte de un lugar de condenación. Dios quiere darte la vida eterna. Tú que me escuchas, tú que tienes hijos, escúchame, porque esto lo coloca el Espíritu de Dios en mi corazón. Tú que tienes hijos, tú tienes que predicarles el Evangelio, tú tienes que hablarles de Cristo. Si alguno llegase a morir y muriese sin el Señor, solo tendría una condenación eterna. Necesitamos llevar el Evangelio, necesitamos predicar las buenas nuevas de Cristo, dejar tanta mercadería de la fe a un lado, dejar tantas fábulas, tantas genealogías, tantas cosas absurdas y empezar a predicar lo que está en la palabra de Dios. Cuando el rico murió, se halló en un lugar de tormento, pero ese mendigo que día tras día ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de ese rico, ahora estaba en el cielo. ¿Por qué estaba en el cielo? Porque creía en Dios. El rico no. El rico creía que su Dios eran sus propias riquezas. Esta vida es pasajera, mi amado, y lo importante es la vida eterna. Te lo digo de todo corazón. Eso es lo importante. Tal vez tú has sufrido en esta tierra y has pasado cosas muy difíciles. Pero si tú has creído en Jesús, si tú has creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, heredarás la vida eterna. Ese es el regalo precioso, ese es el tesoro que Cristo Jesús nos ha dejado. Y Él anhela que estemos para siempre con Él, eternamente en los cielos. Eso es lo que Él anhela. No te dejes envolver en las cosas de esta tierra, no te dejes envolver en las riquezas de esta tierra. Las riquezas van y vienen. Un día tienes y al otro día no. El apóstol Pablo decía, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba diciendo él? Si hay riquezas, bendecido sea. Si no las hay, no hay problema. Yo puedo vivir en abundancia, en escasez. Todo lo podía en Cristo porque el Señor le fortalecía. La esperanza del apóstol no eran sus riquezas. Él había dicho, ya todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Solo se esforzaba por conocer día tras día al Señor, solo se esforzaba por vivir para Él. Pablo entregó su vida, siendo decapitado, cortaron su cabeza. Pero eso no importó, porque Él está en el cielo con el Señor. No importa lo que tengas que vivir en esta tierra, que tu fe no falte, que tu mirada esté puesta siempre en Cristo Jesús, siempre. Que tu esperanza esté en el Señor todos los días de tu vida, todos los días. Él desea el regalo de la vida eterna para ti. Y si has creído en Él, el día en que tú mueres, o el día en que Cristo venga por nosotros entre las nubes, irás efectivamente al cielo. Señor, quiero darte gracias por este mensaje. Yo siento tu presencia en esta hora, Dios. Yo te ruego para que la salvación venga sobre muchas vidas. Hay muchos que están muriendo sin ti en sus corazones. Y yo te pido, Dios, que te muevas en misericordia, que toque los corazones, que quebrantes cada corazón que se ha endurecido. Que haya una iglesia que predique el Evangelio, que haya una iglesia que traiga las almas a tus pies, Señor. Que este mensaje que tú nos has dado, que ha sido contundente, sirva realmente para que muchos vuelvan sus vidas a ti, Dios, para que muchos se reconcilien contigo. Hoy oramos por cada familia, por nuestros hijos. Te pedimos, no dejes que ni uno de ellos se pierda, Dios. Atráelos con lazos de amor, guárdalos
del engaño del mundo, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Padre, glorificándose en la vida de cada uno de ellos, Dios mío. Ayúdanos a llevarles el Evangelio, haznos instrumentos en tus manos. Aquí estamos, donde tú nos quieras llevar, allí iremos, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra trascienda, que llegue a muchas más vidas y que la presencia que estamos sintiendo en este momento, que es tu gloria, Señor, permanezca sobre nosotros hoy y cada día de nuestras vidas, Señor. Yo bendigo, Señor, tu nombre y te doy gracias por amarnos tanto y haber entregado a tu Hijo, Señor, allí en la cruz. A ti te damos todo el honor, te damos toda la gloria, Padre, es por los siglos de los siglos, es en Cristo Jesús. Amén y amén. El regalo de la vida eterna, el mejor regalo que tú puedes llegar a tener, no lo olvides. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente. No olvides buscar a Dios cada día de tu vida. No olvides comportarte como un verdadero hijo de Dios y que esta parábola que hemos analizado en esta hora nos sirva de ejemplo para entender que si llegásemos a morir es importante tener la convicción de que Cristo está en nuestro corazón y de que iremos inmediatamente al cielo para estar para siempre con Él. Te mando un abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Comparte este mensaje con otros para que muchos más reciban el amor de Cristo Jesús. Dios te guarde y te bendiga.